Bueno, buenos días a todos. Nos volvemos a reunir aquí. Déjenme saludar a los que están aquí presentes, que son la familia Medrano, Mario, Rocío y Fer. Está Marcos, está Mirna, está Marilena, ahí está Víctor poniendo el vivo. La familia Rodríguez, está Arce, Joshua, Abraham y Jared. Y ya dije todos. Y bueno, acá conectados está, la familia, está Natalia, Renata, Natanel, de Santana. Ya ve cómo me. Y ahí veo conectados para saludarlos, pues también a la familia Ramírez, a Mari Coco, a la familia Beltrán, saludos. Está Víctor y Viviana, saludos también. Núñez, buenos días. Rosa, Araceli, está Pepe Garibay, Hugo, Monterrey, Rosa, ya dije Rosa. Está Isabel y Cora, Verónica Rico, saludos también. Gena, la familia González, Gris, Alan, Manolo, la familia Delgado, saludos también. Andrea, Leti y Edgardo, saludos también. Miguel, gusto saludarles también, Miguel. Pisano, es Claudia. Mis familias, saludos. Mario, Vianey y Sara Vianey, Sarita, saludos también. Jessy, Paco, familia García, está Juan José. Leti, saludos. Y Palabra Fiel, no sé quién es, pero es la computadora de aquí, ¿verdad? Bueno. Andrea Castro, sí, saludos. Que fue cumpleaños de Andrea Castro y creo que no te felicitamos, Andrea. Gusto en saludarte y si fue tu cumpleaños, pues felicidades atrasadas también. Gracias, saludos. Saludos. Bueno, creo que no me faltó alguien más, pero vamos a continuar estudiando Santiago. Hoy entramos a una parte que puede ser controversial un poquito, pero confiamos en que nuestra opinión no cuenta para nada. Las opiniones realmente no valen como sustento. Digamos que no es la verdad que nos sustenta, pues entonces confiamos siempre en la dirección y en la guía del Espíritu Santo para estudiar, para referenciar, para ver otros textos y buscar el entendimiento de por qué Dios permitió que Santiago con estos escritos esté incluido en el canon de las Escrituras como palabra de Dios inspirada, aunque parezca de pronto opuesta o contradictoria, pero creemos que es muy interesante lo que agrega Santiago al entendimiento de la obra del Espíritu en los creyentes, ¿verdad? Estamos en el versículo 19 al 27, es la sección que nos toca hoy, Santiago 1, 19 al 27, y les anticipo también, primero Dios, que la próxima semana Hugo nos va a estar compartiendo desde Monterrey el inicio del capítulo 2. Ahorita hago una mención respecto al capítulo 2, pero también está muy bueno, pues. Leo del versículo 19 al 27 de Santiago 1. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural,
porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Señor, te pedimos esta mañana que tu Espíritu Santo alumbre el entendimiento, que nos dé luz, que al estudiar juntos no quepa nuestra opinión o nuestra aportación de alguna manera, sino solamente la verdad de tu palabra inspirada por el Espíritu, que el Espíritu hable a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, a nuestro espíritu y nos alimente respecto a estas verdades, a esta palabra que estamos estudiando esta mañana. Gracias por todos los que están presentes aquí físicamente o también conectados. Te pedimos que bendigas a cada uno, que traigas o que les des o que nos des de tu misericordia en cada aspecto de nuestra vida donde lo necesitamos, de tu gracia, de tu intervención, de tu provisión y dirección en cada aspecto de nuestras vidas, Señor. También te pedimos por las personas o las almas en momentos de tribulación, de angustia, de aflicción, que encontremos descanso solamente en ti, en lo que tú eres y en lo que tú haces. Gracias porque así lo haces fielmente. En Cristo Jesús. Amén. Miren, en este versículo 19 comienza justamente con esta frase que es: por esto, mis amados hermanos. ¿Verdad? Lo que va a decir a continuación tiene su sustento o su antecedente en los versículos anteriores. Entonces, los versículos anteriores, el 17 y el 18, hablamos de que Dios es inmutable, que toda buena dádiva viene de Él, ¿verdad? Y que nacimos espiritualmente, nos hizo nacer por su palabra. Por estas razones, porque nacimos de nuevo, porque Dios es inmutable y todo lo que viene es de Él. Por esto viene el siguiente texto, ¿verdad? Y menciona que todo hombre o toda persona, todo creyente en este caso, si creemos que hemos nacido de Él, que Dios es inmutable y que todo lo que recibimos es de parte de Él y es bueno, entonces el resultado o la consecuencia de una nueva vida, de una vida confiando en Él o nacidos de Él, es esto. Dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ahorita estoy viendo a la familia Beltrán, creo que se me olvidó, se me pasó saludarlos, pero saludos también Julia y familia. Creo que está hablando, bueno, acuérdense o pensemos que Santiago, recordemos que está en una fase como, en un periodo como de, no sé si de transición llamarle, pero está, digamos que Santiago viene desde las enseñanzas de Jesús en los evangelios, escuchando, estando presente por ahí en algunos momentos o en muchos momentos de la vida de Jesús en su ministerio. Y luego viene el tiempo de la resurrección, la muerte y resurrección de Jesucristo, que es cuando Santiago, entiendo, nace de nuevo o cree en Jesucristo como el Mesías, no como su hermano que anda por ahí haciendo cosas, sino Jesucristo es el Hijo de Dios y él lo entiende y lo percibe de una manera poderosa. Tiene una entrevista con Jesucristo, Jesucristo se le aparece y luego ministerio, resurrección, Santiago como creyente ahora, y luego Santiago en medio de la iglesia recién nacida, ¿verdad? Con los apóstoles,
los discípulos, las mujeres, y Santiago está ahí y se levanta como uno de los principales, ¿verdad? Que de hecho vimos ahí en Hechos 15 que él toma la palabra y dice cosas interesantes, importantes, con las que todos están de acuerdo, los apóstoles y los discípulos, están los ancianos de acuerdo con lo que Santiago está diciendo. Y luego tiene un encuentro con Pablo. Dice Pablo en Gálatas que pasó tiempo con Jacobo, con Santiago. No sé si recuerdo que dice 15 días. Dice, pasé 15 días con Santiago. Déjenme confirmarlo para no decirle cosas que no, pero es Gálatas. Dice en Gálatas 1, 16, 19, dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y para permanecer con Pedro 15 días. Pablo estuvo con Pedro 15 días. Y luego el 19 dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. No dice cuánto tiempo, pero estuvo con Jacobo, que estamos estudiando. Creo que estos encuentros están pasando a Santiago de un periodo donde escucha el mensaje de Jesucristo para Israel, y luego la vida de los apóstoles predicando a Jesucristo resucitado, y él mismo entra en un periodo al entrevistarse con Pablo a lo que es la gracia, ¿verdad? Al conocimiento y entendimiento de la gracia que fue predicada o enseñada por Jesucristo a Pablo, misterios que estaban ocultos y que ahora Pablo escribe en sus cartas, ¿verdad? Ya no yo, sino Cristo en mí, sentados a la diestra del Padre. Este tipo de cosas los apóstoles no las conocían, pero Santiago en esta entrevista o en este tiempo con Pedro o con Pablo, creo que empieza a aprender algo de eso, ¿verdad? Entonces, esto es algo interesante, que Santiago está en este periodo, en estos momentos de la vida de la iglesia, del nacimiento de la iglesia. Y entonces, Santiago, creo que no escribe del todo o de manera muy específica o muy profunda el tema de la gracia, porque creo que incluso él mismo está en proceso de aprenderla. Santiago está en proceso de aprender lo que escribe Pablo. No por eso quiero decir que lo que escribe Santiago esté mal, no está mal, pero trae un lenguaje un poquito diferente al de Pablo. Y entonces él menciona que todo hombre, como resultado de la vida nueva o como resultado de nacer de nuevo, dice, nos hizo nacer por la palabra. Entonces, el resultado del nuevo nacimiento, dice, viene un actuar diferente, o viene un actuar no de la carne, sino de la vida del Espíritu. Y dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Está expresando un contraste entre lo que el hombre y su ira, o la respuesta o la reacción del ser humano natural o en la carne, es en contraste con la justicia de Dios. Es diferente. La ira del hombre contrasta con la justicia de Dios. No son compatibles, son diferentes. O es uno o es el otro. Y creo que está hablando justamente de esto, que el hombre en la carne tiene una respuesta en ira, ¿verdad? Mientras que la respuesta del Espíritu es en paciencia, es en calma, es en prudencia. Dice, alguien decía que quizá por eso Dios nos dio 2 oídos y una boca, para que aprendamos a escuchar más de lo que hablamos, ¿no? No sé si sea cierto, pero bueno, tenemos 2 y 1. Y aquí dice, el hombre sea pronto para oír, listo para escuchar. Y escuchar es tener información correcta, aprender a escuchar, detenernos. Se habla de la atención o atención concentrada, que es cuando escuchamos algo, también ver a los ojos, ¿verdad? Para entender no solamente
escuchar ruido de alguien que está hablando, sino detener lo que estamos haciendo y poner atención concentrada para poder tener la información correcta de lo que estamos escuchando, de la que la otra persona o personas están hablando. Es estar pronto y listo para escuchar la información y entenderla. Y al mismo tiempo, o como consecuencia, es tardo para hablar. Esa respuesta en paciencia creo que también es una respuesta del Espíritu Santo, no es una respuesta airada de la carne, sino es tardo para responder, ¿sí? No lento en las frases como algunas personas, pero Proverbios también menciona que dice que el hombre que no habla o que habla poco es considerado incluso sabio, ¿verdad? A veces nos llevamos sorpresas cuando alguien habla porque nos damos cuenta que nosotros mismos no somos sabios cuando hablamos, aunque hemos estado callados, y alguien piensa que somos sabios porque estamos callados y cuando hablamos expresamos nuestra necedad. Pero dice Proverbios, incluso el que no habla es considerado sabio, porque aún no se ha expresado. Hay buenas sorpresas cuando pensamos que alguien es sabio y cuando se expresa nos damos cuenta si es sabio verdaderamente. Es lento para hablar y está hablando con sabiduría. ¿Dudas, preguntas? ¿Quieres compartir algo? Entonces, creo que la expresión de la vida nueva o del nuevo nacimiento es esto. Estar pronto para oír, para entender, atención concentrada. Estar lento para responder, ¿verdad? Porque hay que responder en sabiduría, entendiendo todo el asunto. Y dice, tardo para airarse, ¿verdad? Creo que en algunas ocasiones cuando asumimos algo que es incorrecto, respondemos incorrectamente, o cuando saltamos a conclusiones también rápido por querer dar una respuesta rápida sin haber entendido la información, entonces podemos ofender, podemos reaccionar indebidamente. Aquí la palabra ira es una pasión violenta y me trae mucho a la mente, me viene a la mente Pedro en sus momentos apasionados de respuestas incorrectas, ¿verdad? Cuando saca la espada, es una respuesta violenta, apasionada, pero violenta, airado, en venganza, en indignación, como para castigar o responder en castigo a la otra persona. Entonces, esta respuesta en ira o violenta, dice, hay que ser tardos porque no es una respuesta del Espíritu. Creo que es una respuesta diferente cuando Jesucristo tira las mesas de los cambistas, ¿verdad? Dice, tienes celo de la casa, y no fue una respuesta, ¿cómo se dice?, momentánea o impulsiva, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar entonces. Dice el versículo, la ira del hombre, el versículo 20, no obra la justicia de Dios. Creo que el Espíritu Santo en el creyente, en el que ha nacido de nuevo, nos permite entender estas cosas, reaccionar de esta manera, no en ira, sino esperar la justicia de Dios. Alguien lea, por favor, Proverbios 20:22. Alguien que abra su micrófono y lea para todos Proverbios 20:22. ¿Quién lo lee, por favor, para todos? ¿Alguien? ¿Yo? Araceli, por favor. Sí. 20:22 dice, no digas, yo me vengaré. No, ¿sí? No digas, yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. Ajá. Ese es Proverbios 20:22, que hace alusión a algo similar. Yo me vengaré, déjamelo en mis manos, pues, ¿verdad? Si no dice la segunda parte del texto, ¿cómo dice? Dice, espera a Jehová y él te salvará. Ajá, espera a Jehová, es su justicia y él te salvará. Entonces, es el mismo asunto, pues, que la carne reacciona quizás sin información incompleta por haber sido también dañado u ofendido, y entonces busca castigar o vengarse o reaccionar en ira, enojado,
pero el Espíritu no es así. El Espíritu es paciente, todo lo sufre, todo lo soporta y espera la salvación de parte de Dios. Y luego vamos a esta parte que es del versículo 21. Aquí me parece que usa un poquito del vocabulario de Pablo. En Efesios dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pablo dice algo parecido en Efesios 4, ¿alguien lo puede leer? Del 22 al 25. Efesios 4, del 22 al 25. Destaco estas dos palabras, una que es desechar y otra es recibir. Es desechar algo y recibir algo. Y Pablo lo expresa también en Efesios 4, 22 al 25. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Sí, yo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ajá, gracias, Miguel. Esto no sé si habrá sido parte del diálogo de lo que compartió Pablo con Santiago, no lo sé, pero evidentemente están hablando del mismo asunto, que es desechar la inmundicia, desechar lo malo y recibir o aceptar o vestirnos o tomar lo bueno. Aquí habla de la palabra implantada, habla del nuevo hombre Pablo, pero justamente es ese acto de fe, ¿verdad? Es un acto de fe, el asunto de desechar lo malo, considerarnos muertos juntamente con Cristo, muertos al pecado, vivos para con Dios, y entonces por fe nos vestimos del nuevo hombre. Tenemos esa provisión de parte de Dios, el nuevo hombre, el Espíritu, para que produzca mansedumbre. Dice la palabra implantada o la palabra insertada en nosotros. Esa es la verdad creída, la verdad que se nos ha enseñado, es lo que creemos y es lo que abrazamos. Y luego el versículo 22, aquí creo que vamos a pasar un poquito más de tiempo. 22 al 25. Ese es uno de los versículos que son un poco controversiales, por eso oponen en oposición la fe con las obras. Dice, o si la vida cristiana es por obras, o la vida cristiana somos responsables de hacer cosas. Otros dirían que el creyente tiene la responsabilidad solamente de creer, pero luego parecería ser que el creyente que cree pudiera ser flojo o no poner atención a la conducta, ¿verdad? Decir, pues que todo es por gracia, el Espíritu es el que produce en mí, yo no hago nada. Y entonces parecería ser que pueden ser como flojos, que no hacen la palabra, no obedecen, no actúan. Entonces, Santiago, creo que Dios permite estos versículos de esta sección y todo el capítulo 2 para no sé si balancear o completar este tema, ¿verdad? Dice el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Hasta aquí ahorita un momento, hasta el 24. Oír y hacer. Parecería que a mi gusto, y les digo, mi opinión realmente no cuenta nada, pero es a mi gusto, digo, que no cuenta. Santiago pudiera haber incluido la palabra creer ahí en medio, ¿verdad? El oír, el creer y el hacer, pero no lo dice.
pero creo que lo implica de alguna manera. Santiago usa fe en el versículo 1:6 que ya leímos, dice: el que tiene falta de sabiduría, pida con fe. Ahí Santiago está hablando de la fe, de creer, de pedir creyendo. Y luego no vuelve a mencionar la fe hasta el capítulo 2, y en el capítulo 2 llena el capítulo de fe. Lo menciona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces usa la palabra fe en el capítulo 2. En el 2.1, 2.14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 y 26, Santiago dice fe. Y luego ya no lo vuelve a mencionar en el resto del capítulo 3 y 4 y 5. ¿Sí? Yo creo que cuando hablamos de historias como la de Noé, ¿verdad? El oír o el escuchar la palabra y el dar el paso para hacer, tiene implícito el creer, ¿verdad? No lo menciona, pero tiene la palabra fe o el creer implícito en el oír y en el hacer. Ahí está metido el que oye y cree, impulsa el hacer, ¿verdad? El que oye y no cree, no da ni un paso en el hacer. Y creo que aquí Santiago está hablando justamente de eso. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Creo que Santiago tiene muy en su mente el tema de los fariseos. Ahorita les voy a decir también por qué. Creo que está mucho en su mente lo que Santiago conoce y vio acerca de los fariseos. Y lo que Jesús les reclamó o les expuso a los fariseos, que les dice: ustedes son tumbas abiertas, sepulcros blanqueados, perdón. Les dice: son dígame, hipócritas, son de su padre el diablo, serpientes, generación de víboras. Eso no sé si también lo dice Juan. ¿Sí? Ustedes son de vuestro padre el diablo. O sea, son sepulcros blanqueados. Y creo que Santiago tiene un poquito esa visión en cuanto a la religión y a los que dicen hacer, conocer a Dios, escuchar a Dios, pero realmente su hacer es otra cosa. Y dice Santiago, el que oye la palabra y no la hace, se engaña a sí mismo y es como un hombre, dice, que es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Aquí es interesante. Bueno, hay dos cosas. Dice, el hombre natural, la palabra natural, si ustedes la buscan ahí cuando dice, encuentra en el espejo su rostro natural. La palabra natural es la palabra génesis, usa la palabra génesis. Entonces es como si alguien que nunca ha visto su rostro, no sabe cómo es, ¿verdad? Físicamente no sabes ni cómo tiene, ni si está herido o está sucio. Y por primera vez, génesis significa principio, comienzo, ¿verdad? Y que por primera vez conoce su rostro. Y entonces se mira en el espejo, que por cierto los espejos en la antigüedad no eran tan fieles como los que tenemos ahora, pero existían lugares o metales o vidrios donde se podía hacer el símil de un espejo. Entonces es como que descubre su rostro por primera vez. ¿Sí? Dice, de hecho la palabra se considera a sí mismo, la palabra considerar se descubre. ¿Sí? Es como, ahí estoy yo, así soy. Tengo un lunar aquí y tengo una raspada acá y tengo las cejas chuecas y soy así, pues entonces se ve por primera vez. Pero luego dice, se considera a sí mismo, se va
y luego olvida cómo era, ¿verdad? Tiene un descubrimiento de cómo es él y luego no hace nada al respecto. Si es que necesita alguna reparación, algún peinado o algo que necesite hacer con su rostro, ¿verdad? O un lavado, y no lo hace, se olvida cómo era, cómo fue ese descubrimiento inicial de cómo es él. Entonces creo que la palabra de Dios en muchos sentidos es ese espejo en el que descubrimos lo que somos, lo que éramos, lo que somos ahora, lo que Cristo ha hecho, lo que tenemos, ¿sí? Pero igual que el hombre que no hace nada al respecto de su rostro, se voltea y se va, no hace nada al respecto. Dice, pero porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, no hizo nada al respecto, se descubrió, se observó completamente, se apercibió de lo que es y no hizo nada al respecto. Dice, pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, aquí me gusta esto porque ya entramos también en otro lenguaje de Pablo. La palabra perseverar es la palabra permanecer, abide es la palabra permanecer, igual que Juan 15, permanecer en la vid. Entonces es descubrirte y permanecer ahí, quedarte en el espejo y hacer algo al respecto, ¿verdad? Creer, confiar, actuar. Y creo que dice la perfecta ley, la de la libertad. Ahí creo que Santiago ya está entendiendo o expresando algo respecto a la ley y la gracia, ¿verdad? Romanos habla acerca de la ley. Por ejemplo, déjeme ver aquí Romanos. Dice, por ejemplo, Romanos 7, que habla acerca de la ley de Moisés, dice, pero ahora estamos libres de la ley. Está hablando de la ley de Moisés. Y luego en el 8.2, bueno, en el 8.2, sí, de Romanos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Creo que esa ley del Espíritu es a la que se refiere Santiago. No es la ley de Moisés, ¿verdad? Que la vemos y nos obliga a hacer algo, pero no nos da el poder para hacerlo. Sino Santiago dice, mira atentamente a la perfecta ley y aclara, la de la libertad. Esa ley de la libertad, creo que es esta de 8.2 de Romanos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la nueva vida en Cristo que tenemos. Entonces pareciera que Santiago está empezando a descubrir esta parte de la doctrina de Pablo, o la enseñanza de la gracia, quiero decir, ¿verdad? Dice, y persevera en ella, la cree y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Hacedor de la obra. Esta palabra obra me llama la atención, o poner por obra, es lo que es la palabra poietes, que es lo que nosotros tenemos como poeta. Eso es. Poner por obra es poeta. No estoy seguro de la conexión todavía, traté de encontrar un poquito más, pero es el que la desempeña, ¿sí? La pone por obra, la desempeña. No sé si es como, no sé si se refiere a un poeta que pone una obra teatral en marcha, pues no sé, necesito indagar más esa parte. Pero, yo pienso que algo así necesitamos investigar más, pero esa es la palabra que usa, dice, poner por obra. Dice, ahí dónde está. Hacedor de la obra, en el versículo 25, dice, no es oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Ahí es donde usa la palabra poietes. Es un poeta.
No es olvidador o oidor olvidadizo, sino es un poeta. Entonces, no sé si tiene que ver con algo que está escrito, lo pone en una obra, como una obra teatral, pues lo pone por obra, lo pone en acción para que todos lo vean. Ahí necesito indagar más, pero bueno, esa es la palabra que usa. ¿Eh? La poesía se la memoriza, ¿no? La poesía se memoriza para poder actuarla. O algo así escrito no es tan olvidable como algo dicho. Puede ser. Pasa como que pasa de algo escrito a algo hecho, a algo visto, ¿no? Yo pienso que ese es el sentido, pues, que pasar de algo escrito que lees, que oyes, a algo que se ve, ¿verdad? Algo que escuchas, a algo que se ve, algo que la gente puede ver. Bueno, y luego dice, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Otra vez, parecería que está usando un lenguaje de los evangelios, ¿verdad? La bienaventuranza. Entonces, recibo la bendición de Dios por placer y hacer bien las cosas, por obedecerle. Aquí alguien pregunta, dice, ¿qué diferencia hay cuando Jesús se enojó por la vendimia que tenía la gente en el templo? Con el enojo justificado que con humanos ante la injusticia. ¿Alguien quiere comentar algo? Dana, Rafa. A ver, Dana, por favor. Adelante. Hola, buenos días. Lo que decías del poeta, recuerdo haber estudiado algo en la escuela de que en la antigüedad, pues la literatura era inspirada por los dioses de aquellos que la recitaban. Y no sé si el de obra y poeta, la relación sea que antes los poetas no eran exactamente los que recitaban poemas, sino eran los que hablaban públicamente sobre sus creencias, sus historias de la antigüedad. No sé si tenga que ver con algo de una exposición pública. A lo mejor sí, yo pienso que sí. Una exposición pública, suena bien eso, Dana, muchas gracias. De nada. Hacedor de la palabra es la polleta. Hacedor de la palabra es polletes, ajá. No molletes, los que tienen hambre no es polletes. Polletes. Dice, este será bienaventurado en lo que hace. Creo que el proceso, si vemos la enseñanza o vemos el escrito de Santiago con los lentes o con los anteojos de Pablo, podríamos entender que nacemos de nuevo, todo lo que recibimos es de parte de Dios, entonces vemos la obra de Dios o el Espíritu Santo en nosotros, en toda paciencia, en mansedumbre, ¿verdad? Y impulsa nuestras acciones. Escuchamos, conocemos la palabra y el Espíritu Santo, nosotros al creerla, impulsa nuestras acciones, impulsa una conducta, y eso creo que es lo que Santiago está expresando. Y somos bienaventurados o recibimos el beneficio, somos bendecidos, ¿verdad? Por ese proceso de ver la vida de Cristo en nosotros, o el fruto del Espíritu es una bendición en nuestras vidas. Dice, este será bienaventurado en lo que hace. Si nos pusiéramos los lentes del legalismo, pudiéramos leer estos versículos realmente de otra forma, ¿verdad? Entonces, por eso que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe, pues, a entender por qué Santiago escribió estas cosas. Sí, Vic. O sea, lo que veo, estoy entendiendo, es en el versículo 23 y 24, o 22, 23, 24, se refiere a la palabra, a la ley, o sea, la ley que tenían los judíos. Dice, ahí está la ley, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante, o sea, el contraste viene en el versículo 25 cuando dicen más, o sea, pero el contraste, pues, y que mira atentamente en la perfecta ley que entiendo que es nuestro Señor Jesucristo, la de la libertad, dice.
pues como que está apuntando hacia Cristo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Persevera en ella, o sea, en Jesús, viendo lo que dice Hebreos 12, Permaneciendo en Cristo, en su obra, en su persona. Ajá. No siendo de Dios olvidadizo, o sea, como la antigua ley, Ajá. sino siendo hacedor de la obra, o sea, creo que está, o sea, lo que capto ahorita es porque está bien hablando, haciendo un contraste entre la ley y Cristo. Y el Espíritu, yo pienso que sí, puede ser un contraste entre la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, y la vida nueva en el Espíritu, la ley del Espíritu en Cristo, de Romanos 8:2. Luego en el 26 y 27 dice, bueno, el resultado del 23, 24 es el 26, y el resultado del 25 puede ser el 27. Puede ser que sí. Ahí, yendo hacia el final, en el Nuevo Testamento, si no mal recuerdo, son las únicas 2 veces o 3 veces donde se habla de religión, o se usa la palabra religión, que es piedad o una persona pía, o tiene una observancia ceremonial. De alguna manera dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, y acuérdense que le está escribiendo a los judíos creyentes en la dispersión, o judíos cristianos dispersados, que traen la religión muy, ¿cómo se dice? Muy arraigada en el corazón, pues en la tradición familiar y nacional. Si alguno se cree religioso, y luego hace una mención a lo que decíamos o decía en el versículo 19. Si alguno se cree religioso y no es tardo para hablar, ¿verdad? Usando las mismas palabras del versículo 19, dice, y no refrena su lengua, ¿verdad? Si uno es religioso, y piensen en la palabra religioso con observancias ceremoniales de todo tipo, dice, pero no es tardo para hablar, engaña su corazón y lo que dice creer o lo que hace ceremonialmente, dice, es vacío, no tiene ningún sentido, no tiene fruto, es vacío, no tiene fundamento, no sirve. Pero la religión pura y sin mácula, y aquí hay que recordar que no está hablando de salvación, la religión no nos salva, la religión no nos acerca a Dios, la religión no perdona nuestros pecados, pero dice, si alguno se cree religioso o con alguna observancia ceremonial, delante de Dios implicaría o sería visitar a los huérfanos, ahí está la acción, y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Otra vez, es hacedor de algo, ¿verdad? Es impulsado a una vida diferente, a una ayuda y desinteresada, vacío de sí mismo y a favor de alguien, en este caso, a estar pendiente de alguien o de algunos necesitados. La palabra visitar a los huérfanos, pues es estar al pendiente, ver e ir a ver a las personas en aflicción. Ahí está la acción desinteresada o impulsada por el Espíritu de Dios a favor de otros. Dice, y guardarse sin mancha del mundo. Esto, evidentemente, la religión no nos va a ayudar a guardarnos sin mancha del mundo. Tiene que ser la obra única y perfecta de Jesucristo y su obra perfecta que nos ha librado de la esclavitud del pecado. Muy bien. Aquí, para no dejar sin respuesta a esta pregunta, regreso, dice, ¿qué diferencia hay cuando Jesús se enojó por la vendimia en el templo con el enojo justificado que como humanos ante la injusticia? Acá también otro comentario dice, disculpe, la respuesta de Ana fue en relación a lo de los poetas, pero no a lo del enojo, sí. Dice, yo entiendo que el celo de las cosas de Dios fue lo que hizo que Jesús se enojara, pero ¿cómo diferenciar específicamente para quedarme callada o defender con carácter las cosas de Dios? Pregunto esto porque amigas católicas toman este ejemplo, lo que sucedió en el templo, como si Jesús
se dejara llevar por la carne, y esto era un ejemplo. Sí, lo que sucede con Jesucristo es que es un celo profundo, porque ese lugar, desde que Dios lo mandó en el Antiguo Testamento que se edificara, ¿verdad?, el templo, dice, ese va a ser mi habitación, ese iba a ser la habitación de Dios, el lugar donde Dios iba a llegar para visitar a su pueblo. Pero hay un momento, leímos déjeme para contestar bien esta pregunta, en el Salmo, déjeme encontrarlo. Dios se fue de ese templo, o sea, Dios se fue de ese lugar por el pecado del pueblo. Déjenme encontrar, hay un salmo que hemos leído en alguna ocasión. A ver si lo encuentro aquí. Creo que era 73, 74. Aquí está. Miren, les leo Salmo 78, 60. Creo que es uno de los versículos más tristes de toda la Biblia. Para que lo anoten por ahí o lo subrayen es uno de los versículos más tristes. Dice, desde el 59 dice, David está hablando acerca de la historia del pueblo de Israel y dice, lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. 78-60. Dios dejó ese tabernáculo. Era la casa donde Dios venía en medio de Israel, y Dios, por la idolatría y el pecado de Israel, se fue. Y entonces ese lugar que debía ser el lugar de su padre, la habitación de su padre en medio de su pueblo, se convirtió en un mercado, no solo en un mercado, sino en un lugar de corrupción, de ganancia deshonesta, de religiosidad. Y no es que Jesús haya reaccionado en ese momento. Jesucristo sabía estas cosas pues desde anterior, pero en ese momento lo expresó con toda indignación y celo, y tiró eso y dice, ¿por qué han convertido la casa de mi padre en un mercado, en una casa de ladrones? Entonces la actitud o la acción de Jesucristo no fue una reacción en el momento pues impulsada por su carne o su molestia en ese momento. Hacia personas, no ofendió a las personas, no lastimó a nadie, sino fue a objetos, que fue lo que tiró, ¿sí? Sí, y lo que también Pablo menciona respecto a la ira, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Actuar en la carne, airados, ofendiendo a las personas. Creo que sí hay diferencia. No sé si contesté la pregunta, Leti, pero son dos cosas diferentes. Jesús no pecó contra Dios. Bueno, aquí vamos a dejar entonces, y la próxima semana Hugo nos introduce al capítulo 2, que también es muy, muy bueno. Y a la siguiente semana, si Hugo termina, si no termina, pues puede continuar 2 domingos sin problema, ¿verdad? Pero si concluye, vamos a entrar en el tema que Santiago trata también respecto a los ricos y pobres. ¿De qué está hablando? Pues hagamos una oración y le damos el tiempo a Jared para que termine la reunión. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque podemos estudiarla. Te pedimos que en medio de todas estas circunstancias y temores y situaciones que hay en el mundo y en todos los países, en todos los gobiernos, en todos los pueblos, en la gente, que nos permitas alegrarnos en tu obra y en lo que va a venir, que es la esperanza de la ciudad nueva que estás preparando para nosotros, y de verte y estar contigo toda la eternidad. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.
aquí